Muy buenos días. ¿Cómo están? Bien, qué bueno. Me da mucho gusto. Creo que se escucha que ahí te voy a hablar ahí más cerquita. Me da mucho gusto estar aquí en este tercer coloquio internacional BIMAP 2025 y me gusta mucho el título, La Biblioteca Infantil como espacio para sentir, comunicar y transformarse. Me hace bellísimo por toda la reflexión que conlleva. Y desde esta construcción de título implica la construcción de toda la esfera. Entonces quiero felicitar a todos los organizadores, a la profesora Nati, a la escuela también de Bibliotecología, Documentación e Información por este gran evento. Es algo muy importante poder visibilizar todo esto. También felicito y agradezco a todo el grupo que está coordinando y organizando todo esto. Es un trabajo muy grande, muy arduo, y poder conjuntar la mirada interdisciplinar que se estaba comentando es fundamental. Como se menciona, yo soy pedagogo y también bibliotecólogo, y esta parte híbrida me ha permitido darme cuenta que necesitamos más perfiles. Es decir, aquí van dos, pero faltan más. Y esta mirada es también un llamado a que nosotros, cuando realicemos actividades profesionales, podamos enriquecernos generando comunidad, generando interacciones con otros profesionales, no cerrándonos. Entre todos sabemos todo. Entonces, muchas gracias por estar aquí. Tengo el placer y gusto de compartir este tema, metacognición lectora y la necesidad de la mediación como andamiaje de la zona de desarrollo próximo. Sé que suena con nudo, es como de qué tanto estamos viendo aquí en el nudo, pero bueno, a través de la presentación, yo espero que vean que no es tan complicado, que es más cómo suena, real, pero no, es algo muy simple. Aquí está mi correo para poder ampliar el horizonte del diálogo. Con mucho gusto recibo propuestas, comentarios y el diálogo continuará. El objetivo de la ponencia es reflexionar desde la teoría constructivista acerca de las implicaciones metacognitivas lectoras en el desarrollo de andamiajes, considerando la zona de desarrollo próximo en el marco de las actividades que vamos realizando con los primeros lectores. Bueno, si el título sonaba anudado, dicen el objetivo mucho peor. Pero desde aquí vamos a darle un sentido mucho más simple, ¿vale? Fíjense, está con amarillo algunos conceptos. El primero es teoría constructivista. Y yo les invito a que lo piensen así, como partirlo nada más en dos elementos. La teoría constructivista tiene dos elementos ahí integrados: la zona de desarrollo próximo y los andamiajes, porque hablamos mucho de andamiajes, pero ¿qué son? Igual se habla de mediación, pero ¿qué es? ¿Vale? Entonces, aquí en teoría constructivista metemos zona de desarrollo próximo y andamiajes, y del otro lado tenemos la metacognición lectora. ¿Pero qué es esto de la metacognición lectora? ¿Han escuchado de eso? Fíjense que a pesar de que la palabra metacognición lectora ya preconiza la conciencia de la conciencia, es decir, pienso los pensamientos, soy consciente de lo que va pasando mientras voy leyendo, qué va pasando en la cabeza. Y sí lo somos, pero no somos conscientes de que somos conscientes. Es como una broma de nosotros mismos metacognitivo. Digámoslo así. Hay algo que se llama acto, acto metacognitivo. ¿Te ha pasado? Mira bien. Estás leyendo un texto y sigues leyendo un texto y sigues leyendo un texto, y de pronto ya pasaron varios párrafos y te das cuenta de que no estás entendiendo nada. Esas caritas, así exactamente, ¿no? Lo que ves de sí. En el momento en que te cayó ese 20 de decir, no, no entendí nada, ese es un acto metacognitivo. Ahí sucedió la metacognición. Darme cuenta de algo que está sucediendo. Y estos momentos metacognitivos implican tener conciencia de las cosas que van sucediendo, aqueciendo mientras vamos leyendo. Pero esas vivencias que nos pasa cuando leemos no solamente son cognitivas, también nos suceden cosas emocionales, cosas físicas, suceden cosas dentro del espacio. Y tomar conciencia de eso que me está pasando es un acto metacognitivo.
adelantando el acelerador tantito para llegar en la línea, sería que cuando trabajamos nosotros lectura, metacognición, la metacognición lectora tendría que ser presente. O sea, ¿qué va a suceder en la mente, en el cuerpo, en el contexto, en las emociones de quien está recibiendo esa lectura, ese cuento? Tener presente que se están detonando muchas cosas, eso va a ser lo valioso. Por eso esta palabra de metacognición lectora que a veces asusta, es como muy de psicólogos, pero no, es algo que vivimos todo el tiempo. Otro ejemplo de momento metacognitivo también sucede cuando vas leyendo y no entiendes una palabra. Y tú decides omitirla y lo han vivido, no se hagan, que vas leyendo, ves la palabra y dices, ¿qué es? A ver, y vuelves a leer para ver si puedes suponer el significado y seguirte, decides si detenerte o no. Bueno, es que ahí dice que el carro que llegó era color enaniguedo. Bueno, no es importante el color. Esa decisión que tomaste es por el acto metacognitivo. O en el momento en que tú te decides detener y decir, no, sí lo voy a buscar. Ese sí lo voy a buscar. Y entonces comienza una programación metacognitiva. Hay un pre. La metacognición lectora trata acerca de los procesos para monitorearnos, planificar la lectura y poderla llevar a otro nivel. Otra cosa que nos sucede, y ese es más difícil porque es solamente hasta que te duele que te das cuenta. ¿Qué pasa cuando lees? Esa es la pregunta que está detrás. ¿Qué pasa cuando lees? Y cuando lees, resulta que también se te cansa la mano y que es bien incómodo leer, porque no importa la mejor posición que tú adoptes para leer, a los minutos ya estás incómodo. Me encanta ver sus decir, claro, porque leer es bien incómodo y van a pasar cosas, van a suceder cosas cognitivamente, emocionalmente, motrizmente, se me cansaron las manos, ya, ay, este libro está bien pesado, está incómodo, me volteo, lo giro, eso también te está sucediendo metacognitivamente, te das cuenta hasta que ya te dolió la articulación o ya se te durmió la pierna, ahí tomaste conciencia de algo que te está ocurriendo en ese momento. Y con la edad es peor. Ajá. Metacognitivamente tendremos que trabajar también lo que pasa en el espacio. Es que yo creo que también les ha pasado. Estás leyendo y te da sueño. Es que ahorita tu capital de atención ya disminuyó, ya me cansé, ya no pongo tanta atención y yo tengo que acelerar, no, de plano ahorita no. A ver, voy a hacer otra cosa. Eso es metacognición lectora. Eso es lo que va a suceder con la metacognición lectora. Y sí quiero poner un énfasis aquí porque va a haber palabras que van a sonar mucho, entre ellos la conciencia, otro más, y con mis alumnos yo tengo esta mnemotecnia de las áreas de conformación humana, que es cognitiva, si agarramos con una mano, de arriba a abajo solamente son 4, cognitiva, emocional, motriz y social, y dentro de ellos ocurre todo. Pero también les va a ocurrir a los lectores que tienen ustedes, se están activando ahí esas áreas. El poder de hacer consciente lo inconsciente. Metacognición lectora, y ahí acercamos incluso el poder del cuento. Vamos a ver qué pasa ahí. Les voy a pedir 30 segundos nomás de que me sigan el juego, de que me sigan la onda, decimos. Que confíen en su oponente y que confíen en los de al lado. 30 segundos nomás, les pido. Cierren sus ojos, por favor. Gracias. Los dos, no hagan trampa. Listo. Ojos cerraditos. Imagínate la fruta que más te gusta. Muérdela. Muérdela. Saboreala y abre los ojos. ¿Qué pasó? Ajá, exactamente. Ahí está. Incluso, y los que no lo logran, piensen en mango con chile. Es más fácil en México porque comemos mucho picante y ahí es fácil detonar con chamoy y otras cosas. Pero aquí se me ocurrió el mango con limón y chile. Exacto, ¿no? Se agarran aquí las papilas gustativas. Oigan, pero no es cierto eso. No tienen un mango ahí, no tienen esa fruta y sin embargo, salivaste, lo sentiste, ahí es el sabor. Quiere decir que el poder del inconsciente es muy fuerte, se hace real lo irreal. Con un cuento y con una lectura sucede exactamente lo mismo.
se hace real lo que estás viviendo ahí. Por eso es que hablar de metacognición lectora, que son esos procesos, implica tener la conciencia de las representaciones que están sucediendo y acaeciendo ahí mismo. Luego veremos entonces que esto nos va a llevar a lo que vamos a denominar como mediación intencionada. Cuando yo hago mediación lectora y animación, con toda esta conciencia ya traigo intención de qué quiero que el otro viva, qué quiero que el otro sienta, qué quiero que mi comunidad esté asumiendo. Eso sería una mediación intencionada. Así que este tema entonces, el poder de lo inconsciente y lo consciente. Bueno, ¿por qué queremos sociedades lectoras? Si partimos de las áreas cognitiva, emocional, motriz y social, veremos que las personas lectoras estarán en mejor disposición para atender todo, hasta la incorporación al mercado de trabajo. Esta pregunta da para mucho, ¿eh? No pretendemos responderla, sino es una de las dos preguntas detonantes de esta ponencia en ese sentido. ¿Y por qué quieres que el otro lea? ¿Para qué quieres ampliar el otro? Bueno, bien es cierto que el vivir sin leer se puede, se vive bien, pero vivir leyendo hace que vivas mejor, porque caben los otros, cabe el otro. El horizonte no nada más eres tú. Cuando no leemos somos egóticos, eh, resentidos, aprensivos. Pues claro, no cabe el otro. No ha pasado eso. ¿Por qué queremos sociedades lectoras? Es una de las preguntas detonantes. Y otra, ¿cuál es el eje central de las interacciones sociales en bibliotecas infantiles? O sea, ¿qué es lo que sucede ahí cuando están trabajando en una biblioteca infantil? Y cuando se hace fomento a la lectura. El eje central, esto es mío de ahorita, supongo que cada uno tendrá el suyo y se vale. Yo creo que es el aprendizaje, la vivencia, porque estás tocando la cognición de quien está escuchando un cuento. Incluso de tus compañeros, de tus compañeras, ahí se están llevando cosas cognitivamente. El eje central sería una interacción de saberes, sería una construcción de saberes. Y aquí me gustaría solamente señalar que en esta evolución de lo que es el aprendizaje, porque hablamos de saberes, ha evolucionado muchísimo. Y recuerden, el primer concepto de la ponencia es la teoría constructivista. El constructivismo, que ahí ya comienza la interdisciplina con la pedagogía, el constructivismo es una teoría que explica lo que es el aprendizaje con todos los elementos que incluyen. Primero, se pensaba que aprendíamos, pero no sabían dónde estaba el aprendizaje. Incluso en las primeras investigaciones para hablar de los procesos internos, este Wundt en 1879 en Leipzig, Alemania, desde la medicina, siendo fisiólogo, comienza el primer laboratorio. Es decir, que primero trascendió de la medicina a la psicología y de la psicología a la pedagogía y de la pedagogía ya la tenemos en todos lados. Poder de la interdisciplina. El aprendizaje podría decirse que el otro aprendió si puede observar que el otro aprendió. Teoría conductista. Y luego evolucionó. En la teoría conductista no sabíamos lo que pasaba en la cabeza. Se pensaba en la mente como una caja negra. No sé qué pasa adentro, solamente sé que hay un estímulo y una respuesta. Un foco rojo y la persona se detiene. Ah, yo ya sé que sí aprendió, que con eso se detiene. En la segunda evolución viene el cognoscitivismo. Y en el cognoscitivismo la caja negra se abre. En esa apertura de los procesos internos viene algo hermosísimo que tiene que ver con la memoria. Se descubre que tenemos un efecto importantísimo de atención, de percepción y sobre todo de memoria. Y desde aquí, desde la memoria, hay varios tipos de memoria, memoria espacial, memoria episódica, memoria de trabajo. Vamos a tener uno de los principales elementos para poder incluso aplicarlo a nuestra vida académica, ¿eh? La memoria espaciada, como uno con Pompi y Boato, ese concepto. Quiere decir que viene un saber, te enfrentas a él y no lo vas a recordar así de simple, se va a caer, necesitas asociarlo con algo. Hay que regresar a ese saber con el tiempo, la memoria espaciada. Y en la siguiente evolución llega el constructivismo. Vean qué importante. El aprendizaje se va a dar no solamente a través de tus procesos internos, sino a través de la socialización. Mi caja negra abierta con mis procesos de memoria, percepción, procesamiento de información, se van a potenciar en las dinámicas sociales. Quiere decir que vamos a aprender mejor gracias a los demás.
En esas interacciones, explícale a alguien un tema, tú eres quien está aprendiendo. Pon al otro a que te explique un tema y ese otro es el que va a aprender. Esto de la teoría constructivista es como una gran base para poder comprender y darle sentido al fomento de la lectura, a la animación y al trabajo en bibliotecas infantiles. Porque en este ámbito de la socialización de saberes tenemos los otros dos conceptos. Los andamiajes, que además traigo una ilustración creo que muy gráfica ahí, y tomar a la mediación intencionada desde la zona de desarrollo próximo. Vamos para allá. Aquí vimos que desde el constructivismo, el aprendizaje no es información que se transmita, no. Es la diferencia, ¿no? Y desde bibliotecología lo vemos mucho, la diferencia entre información y conocimiento. No, el saber, el conocimiento, lo construye de manera activa el sujeto. Si tú no tienes intención de aprender, no vas a aprender. Si quieres que el otro aprenda y no quiere aprender, no va a aprender. Puede venir don Ranganathan a explicarte y mira, no aprendes nada. Si tú no tienes la actitud de aprendizaje, ¿vale? O sea, es importante esa apertura. Y dentro de lo que vamos a considerar conocer en el aprendizaje, entra todo. Habilidades, valores, destrezas, todo entra ahí. Recuerden, socialmente es la potencia para que suceda el aprendizaje. Y algunos procesos que tienen que ver con la recreación y la imaginación. Aquí están las áreas que mencionaba, ¿no? Cognitiva, emocional, motriz y social. Esas áreas son muy importantes. El segundo elemento del constructivismo es la ZDP, zona de desarrollo próximo. ¿Qué es esto de la zona de desarrollo próximo? En la diapositiva está muy simplificado. Tenemos la zona de desarrollo real y la zona de desarrollo próximo. En palabras llanas, si tú de manera autodidacta puedes aprender de aquí a acá, o sea, ahí tú aprendes, hay una zona que no es accesible para ti o que vas a tardar muchísimo tiempo en llegar a ella. Y con la ayuda de alguna persona más experta que tú, puedes llegar a ella, incluso mucho más rápido. Piénsalo así, tú quieres aprender algún instrumento y lo agarras solita. ¿Cuánto tiempo te vas a tardar en sacar alguna melodía? Solita. Pero si llega otra persona más experta, va a ser mucho más rápido y te va a llevar a esa zona de desarrollo próximo. La zona de desarrollo próximo es aquella zona potencial a la que podemos alcanzar gracias a una persona más experta. Es importante repetirlo porque esa persona más experta es el trabajo de todos nosotros, los mediadores, quien conoce el cuento, quien tiene la intención para la mediación, quien sabe cómo hacerlo. Esa es la zona de desarrollo próximo. En palabras teóricas, bueno, antes, la zona de desarrollo próximo está expuesto y sigue muy vigente con Vygotsky, que además murió muy joven, ahí es dolor porque ya casi tengo edad. Dice él que es la distancia entre el nivel actual de desarrollo determinado por la capacidad independientemente del problema y del nivel de desarrollo potencial, y está determinado a través de la resolución de un problema bajo la guía de un adulto o en colaboración con otro compañero más capaz. Yo lo resumí diciendo una persona más experta. La idea de la construcción de la zona de desarrollo próximo no va sola. Tiene dentro de este cómo el otro concepto, los andamiajes. Quiero poner aquí un ejemplo de la zona de desarrollo próximo, porque bueno, teóricamente sí, pero ¿y eso cómo lo podemos ver? Por ejemplo, zona de desarrollo real. El niño, el infante, puede reconocer letras, palabras sueltas y frases. Esa es su zona real. Zona de desarrollo próximo, con apoyo del mediador, del animador, del bibliotecario, del profesor,
de algún compañero, de una persona más experta, el niño, el infante, logra leer un cuento más complejo, logra comprender metáforas y anticipa lo que va a pasar en la historia. Vean ese proceso de anticipación cómo ayuda mucho. Tú cuentas un cuento y no es solamente gusto para descansar tantito la voz del cuentacuento que dice, ¿para dónde se va a ir Caperucita? ¿Para dónde crees que se vaya? ¿Le va a hacer caso al lobo o sí le va a hacer caso a la abuela? Esa parte está trabajando metacognitivamente, porque le está ayudando a tomar decisiones, a anticiparse. ¿Qué es lo que va a pasar? Ese trabajo, por eso comentaba yo que es la conciencia, si tomamos conciencia de lo que está sucediendo, porque lo hacemos, pero ¿qué hay detrás de eso? ¿Qué es lo que se está activando ahí? Ahí es algo de zona de desarrollo próximo. Este concepto de andamiajes es muy bonito. Es el siguiente. Hay varios autores. Yo aquí puse a Brunner y a Vygotsky, pero es un tema muy amplio los andamiajes. Los andamiajes son un conjunto de procesos que se activan en la actividad de mediación en un sentido didáctico y requiere de la adaptación de las formas de comunicación y de la construcción de estos andamiajes. Se refiere, por tanto, a algo que se resuelve colaborativamente. Para Brunner es un apoyo temporal de la persona más experta, del adulto, del mediador, para que la persona logre esas tareas sola. Y dentro de lo que plantea Vygotsky, de la zona de desarrollo próximo, es un apoyo lingüístico, emocional, cognoscitivo, y esos andamiajes van a adquirir muchas formas. En la imagen se ve un niño que está escalando cosas. Si él quisiera llegar hasta arriba y no tiene los otros escaloncitos, difícilmente va a llegar. Tal vez sí, pero le va a costar muchísimo trabajo. Ahí es la riqueza que tienen los andamiajes para poder alcanzarlo. Del otro lado está Sophie, cuando le ponemos nombre a los rostros, como que lo humanizamos, está directamente en andamiajes, ¿no? De construcción totalmente, porque es la metáfora, es la construcción. Y vamos a ver ahí que es temporal. O sea, no todo el tiempo ver las cajitas, no. Vamos a ayudar a que tú desarrolles las habilidades, conocimientos, destrezas, aptitudes, para que de manera autónoma los primeros lectores lo logren hacer. Esa idea de los andamiajes es muy bella. Estos andamiajes tienen que ser ajustables y sobre todo temporales. Fíjense esto, esta ponencia tiene una organización de información y representación en imagen. O sea, es un andamiaje que nos va a ayudar a poder comprender información, manejar información más compleja, más robusta, y al sistematizarla va a ayudarme a comenzar el proceso de adaptación, el proceso de aprendizaje del que hablaba Piaget. Eso también es un andamiaje. Por eso importan tanto los recursos visuales para nuestras primeras infancias. Ayudan muchísimo tener estas ayudas. La explicación ayuda muchísimo más. Para Brunner, esos andamiajes que maneja el mediador, pasó algo aquí con la... Bueno, para Brunner, esta parte de los andamiajes nos dice que el mediador nos muestra cómo se hace algo para que el niño pueda intentarlo. También maneja la reformulación, es decir, que la persona más experta va corrigiendo. Y al irte corrigiendo, funciona como andamiaje. Entonces la corrección no es mala. Listo, gracias. Otro andamiaje serían las preguntas. Se lanzan pistas, preguntas, sugerencias para activar el pensamiento del infante, ¿vale? También es un andamiaje esa pregunta. El feedback, la retroalimentación, también va a funcionar como andamiaje. El andamiaje es gradual, como las cajitas, ¿vale? Es gradual.
Y para Vygotsky ya va a adquirir sentido la palabra de mediación. Somos mediadores y hacemos animación y trabajo. Sí, porque la mediación es en sí misma un andamiaje. Está entre el recurso que puede ser complejo y la persona lectora, primera lectora, tal vez le queda muy grande. El mediador es un elemento de andamiaje. El lenguaje como herramienta de pensamiento es otro andamiaje también para Vygotsky. La colaboración, y aquí yo señalo mucho esto, la colaboración. En el constructivismo, con Pompe y Boato, se toca este tema, ¿vale? La colaboración es vital, es esencial. Uno de los elementos constructivistas va a ser la interacción con el otro y la socialidad de los saberes. Por eso nosotros en las dinámicas de mediación y en las bibliotecas tendríamos que generar, en virtud de esto, las dinámicas sociales. Leer aislados como islas, eso es cuando ya no necesitas esos andamios. Cuando tú ya tienes autonomía, cuando tú ya tienes una robustez cognitiva, intelectual, solito vas. Pero mientras la socialización va a ser una de las llaves como andamiajes y como recurso. El andamiaje de Vygotsky sería el apoyo fundamental para alcanzar la zona de desarrollo próximo. Esos son los elementos de la teoría constructivista del nudo inicial del título, ¿no? Entonces tenemos, haciendo una recapitulación, ¿recuerdan la memoria espaciada? Vamos hacia atrás. La teoría constructivista que explica el aprendizaje. Dentro de esa teoría tenemos los andamiajes y la zona de desarrollo próximo. Tener en cuenta siempre la zona de desarrollo próximo y la manera en que vamos a ayudarle al lector a poderlo alcanzar. Esto nos abre la puerta a poder llegar a la mediación lectora intencionada. Desde nuestro ámbito, leer por leer no funciona. Yo solamente quiero que lean, les voy a leer un cuento y ya, pues nada más porque si no. No, porque tú tienes el diagnóstico de tu comunidad, de las necesidades sociales. Tú sabes que tienes una colección y los servicios. Tu mediación tendría que ir acorde a eso que está pasando ahí adelante. Colomer menciona que la lectura compartida es la base de la formación de los lectores. Esto es, la mediación adquiere una cualidad de manufacturar y entretejer experiencias sociales compartidas, debido a que la lectura se trata de un aprendizaje social y afectivo. La finalidad de un mediador de lectura sería la dinamización cultural, repito, la dinamización cultural y la construcción de posibilidades de transmisión patrimonial en un sentido estético, ¿no? El patrimonio, también lo intangible. Esta mediación ya tiene una ruta mucho más clara, ¿no? Sería el conjunto de acciones, estrategias y acompañamientos intencionados que realiza, retomando la teoría constructivista, una persona más experta para favorecer la significación de un cuento, de un texto. ¿Cómo voy en tiempo para no? Bien, gracias. Me ajusto, me ajusto. Este tema de metacognición lectora, con la cual inició la ponencia, recuerden que hace referencia a la conciencia de los pensamientos, a cómo vamos a vivir lo que está sucediendo de manera cognitiva y lo vamos a hacer consciente. Flavel maneja esta categoría y nos dice que a saber de la metacognición lectora, podríamos agruparla en estas 4 áreas, es decir, saberes de las tareas, saberes de las personas, de las estrategias y de las áreas metacognitivas. La metacognición lectora implica que la persona sabe que los pensamientos y los estados mentales existen. Desde ahí, tú sabes que existe un estado mental. Ahí inicia. Los distingue también de los actos externos y es capaz de identificar y es capaz de diferenciar los procesos que te están pasando. De las tareas, hace referencia al conocimiento que el sujeto tiene sobre la influencia y naturaleza de la realización de una tarea. Y eso, tanto en aula como en biblioteca, es importante decirle a quien se le está enseñando algo, ¿para qué va a hacer esto?
te dejo esa tarea, ¿para qué quieres que lo haga? O sea, ¿por qué? Yo quiero leer este cuento y te pido que hagas esta manualidad. Ok, pero ¿para qué? O sea, metacognitivamente va a importar muchísimo saber el para qué de esa tarea. Del saber individual son aquellos conocimientos sobre las propias capacidades y deficiencias cognitivas. Esto surge de la experiencia acumulada. O sea, tú sabes para qué eres bueno, para qué no. Ese saber también es un saber metacognitivo y habrá que trabajarlo y preguntarle a la niña, al niño, ¿no? ¿Por qué no te gusta esto? No eres buena con esto. Ayudarla a que identifique esas capacidades dentro de sí misma. Conocimiento intersubjetivo hace inferir las diferencias entre las propias capacidades de frente a las capacidades de los demás. Y hay una comparación ahí tremenda y a veces terrible, pero el que tú seas consciente que los demás alcanzan eso, tal vez también te motive a querer alcanzarlo. Y el saber acerca de las habilidades cognitivas comunes. Es el conocimiento sobre las capacidades cognitivas generales de las otras personas sin la comparación propia. Estos saberes metacognitivos son una categorización muy buena para poder ordenar el tipo de actividades que hagamos. De las estrategias se señala la importancia de conocer estrategias cognitivas. Nosotros lo hacemos sin saber que se llaman así. Antes de leer un libro, ¿qué haces? Probablemente, y yo espero que sí, traes un papelito, una pluma para tomar notas, para rayarlo, para marcar, un post-it, un separador, lo vas a doblar, bueno, tú sabrás qué vas a hacer con ello. En el mejor de los casos, te acercas a un diccionario o algún aparato electrónico para revisar si te hace falta algo. La metacognición trata de esto, de poder monitorear, adelantarme, planificar y evaluar todos aquellos procesos que van a suceder en la lectura y poder anticiparme a ellos para su mejor ejecución. Ese conjunto de saberes, el trabajo y el reto va a ser que nuestros primeros lectores sean conscientes de ellos. Esa es la zona de desarrollo próximo. Eso es lo que dicta la teoría constructivista. Reflexiones finales. Buenos lectores son conscientes de sus objetivos, planifican la lectura, monitorean su comprensión, utilizan conocimientos previos. Eso es parte del constructivismo, con Ausubel. Si no hay conocimientos previos, muy difícilmente me lo voy a poder llevar. Un ejemplo que pongo yo es el enaniguedo. Fíjense que llegué aquí a Costa Rica y se me cayó mi enaniguedo bajando del avión. Y lloraba y no lo encontraba y pedí ayuda y dije, oigan, me ayudan, perdí mi enaniguedo. Y todo el mundo decía, ¿qué es eso? No sé, y nadie me ayudó. No había, como qué es, necesito yo de saberes previos para poderle dar sentido. Sin un saber previo, no va a suceder nada. La metacognición permite un aprendizaje autorregulado. Vean qué hermoso. Esa es la zona de desarrollo próximo, que tú puedas autorregularlo. Ahí hay muchísimo trabajo. La mediación juega un papel relevante para lectores en primera infancia, ya que permite que asuman una postura reflexiva sobre su propio proceso. Hay que pensar mucho eso. ¿Qué es lo que está pasando mientras lees? Regresamos a ella. La mediación intencionada parte de la capacitación teórica, de saberes pedagógicos, por supuesto, para poder fortalecer la planeación, la ejecución y la evaluación de todos ellos. Leer con personas más expertas nos aproxima a la zona de desarrollo próximo. La mediación intencionada, cerrando, pretende abordar la zona de desarrollo próximo para ajustarla desde nuestras trincheras y para darle un sentido a lo que hagamos con nuestros cuentos y con nuestras colecciones. La mediación ocurre justamente en esta zona. Resalto esos tres elementos: andamiaje de Brunner, apoyos graduales, preguntas, pistas, gestos, el aprendizaje significativo de Ausubel, que es una de las bases del saber pedagógico, del aprendizaje constructivista, y como fresa nuevamente, para el pastel, la interacción social. La riqueza que tiene la interacción social es vital. Sin la interacción social no va a suceder. ¿Algunas referencias? Y por mi parte es todo. Muchas gracias.